All right, good morning, everyone. So today, your classmates are going to present a seminar that centers on the use of metal compounds for an antiviral application, and also to some extent to look at metal modulation of the immune system. And so today we're going to start with Danielle and Jael. Hi, thank you. So first, did the slide change? The slide looks the same to me. Okay. Okay, now, so first let me start off as to talking a little bit about viruses. Viruses depend on a host to reproduce. The cells they infect must have a receptor and sometimes a co-receptor also for that virus. Their nucleic acid genome consists of DNA or RNA. They have a capsid, and some viruses also have an envelope. The viral life cycle starts off with attachment to host cells, and then viral entry, which can occur via endocytosis or fusion. And then once inside the cell, there is a release of the genome inside the cell, and then it's replication. Then using the machinery of the host cell, there is protein synthesis. And once you have the genome replicated and the viral proteins produced, more viral particles can reassemble and then be released out of the cell via lysis or exocytosis. If it's lysis, then there is cell death. And if it's via exocytosis, the cell remains alive to produce more viral particles. So most common drugs are in the market currently use or exert their mechanism at any point in the viral cycle. But most drugs, or most common drugs, bind to host cell receptors in the outer membrane of the eukaryotic cell. In this case, it can be human or an animal. An example of this is Maraviric, which is a drug used for treating HIV. There's another type of therapy which also uses antiviral drugs, but it is, instead of a conventional compound, it uses oligonucleotides. This is known as antisense therapy. It's also a common way to treat viral infections that have, where a virus has viral RNA. And what it does is that you insert a oligonucleotide that is complementary to a segment of viral DNA that is basically essential for viral replication. And this inhibits the transformation from mRNA to proteins. So you don't have to go and build a traditional drug to bind to the protein. Next slide, please. So currently, metal drugs for antiviral activity have not been, explored, and they have been very underdeveloped. But these drugs pose great potential for antiviral purposing, especially drugs already in the market. This is because many metal drugs can interact with specific key proteins residues of various diseases. Because many of these specific proteins have key residues that interact with active sites, and these can be histidines, cysteines, or even tyrosines. But other residues can also interact with metals. And other potential drug targets of these metal drugs can be metal cofactors like zinc and magnesium. So utilizing metal drugs at their full potential is a great alternative to conventional medical treatment for antiviral purposing. So currently, we're going to be transitioning into the article that Daniela and I are going to be presenting today, which is titled Metallodrug Ranitidine Bismuth Citrate Suppresses SARS-CoV-2 Replication and Relieves Virus-Associated Pneumonia in Syrian Hamsters. So to start us off, I want to talk, briefly about, the already presence of COVID-19, which you all have heard of. Is a global public health crisis, and this disease has caused, severe acute respiratory syndrome, which means that people have been hospitalized and need to be intubated or, provided oxygen by alternative means. And it has, as we saw in the previous lecture on Tuesday, it can affect other parts or other organs in the human body. Essentially, these type of viruses, for coronaviruses, they synthesize key proteins that are necessary for their entry into host cells and to replicate and cause the pathogenic effect. For this reason, there are compounds already in the market that
are used in health institutions to treat patients with severe COVID. And some of the common ones are remdesivir, dexamethasone, and triple combination therapy that uses different cytokines for treatment. In general, all these drugs are good for the treatment of diseases, but specifically remdesivir, which is the one that's shown a little bit of effectiveness, does not, there's a global shortage of this compound, and it does not it was not that greatly effective against severe cases of COVID-19. So as you can see, we need other alternative medication for the treatment of severe COVID-19. So this is the main objective of this article, to provide this. So this research group has previously published different bismuth, or has saw that different bismuth containing compounds or complexes have been used to treat COVID-19. So they saw that specifically bismuth is capable of targeting key proteins that are necessary for COVID or SARS-CoV-2 replication. For this study, they are using 6 different compounds. These are colloidal bismuth subcitrate and ranitidine bismuth citrate. Both of these compounds are octahedral bismuth, dual octahedral bismuth complexes, which utilize 2 main parts, which is the ranitidine and the citrate, or the bismuth citrate. For the next slide. So as you can see on the left, that is basically the key star, or the key compound that the researchers wanted to highlight in this paper. And to the right, on the top, you see that is the ranitidine moiety, and on the bottom, the bismuth citrate. So RBC, and this is important, is already a drug that's used in the treatment of ulcers, and it is a histamine receptor antagonist that decreases acidity in the stomach. So it's used as an antiacid, and at the same time, it also works as an antiviral agent. So they already saw that this compound is capable of treating bacteria, and they want to see, hey, can we repurpose this already clinically or FDA approved drug for viruses? So this is the main star of this article. For the rest of the compounds, we see that they have basically porphyrins, bismuth compounds that contain porphyrins. They wanted to use these compounds to see if there's any correlation between the structure of the compound and the activity that we see for the antiviral activity. And we also use a common or well-known SARS-CoV-2 antiviral agent, which it hasn't been approved for any specific use currently, but we have seen in Tuesday that it is capable of inhibiting many key proteins that are necessary for replication, which is auranofin. So they use auranofin and the active derivative, which is the triethylphosphine derivative. So using all these compounds, what they're going to be doing in this article is they're going to be using a series of techniques. First, they're going to be determining what are the antiviral properties of these compounds. So they'll be doing cell viability assays and plaque viral load reduction assays to basically determine, hey, how cytotoxic are these compounds compared to each other, and how potent they are at treating SARS-CoV-2. Then they're going to be doing a time of drug addition assay to determine what specific stage of the life cycle that we previously explained does this specific compound work at. And they'll also be doing immunofluorescence microscopy to see if there is, once you see the drug in action, do we see, proliferation of COVID or not? So after they do this, they're going to be doing in vivo experiments with Syrian hamsters. So they'll be inserting intranasally the hamsters with a control, which is usually the DMSO or other compounds, and they're going to be seeing specifically if treatment with the RBC and remdesivir, which is the common drug that's currently used today as the main treatment for COVID-19 patients.
and they're going to see signs of if there's any increase or decrease in viral load at the upper and lower respiratory tract tissues, and they're also going to be histological examination. So they're going to be taking tissue samples, doing immunohistochemistry assays, and see how damaged is this tissue. And lastly, what is the specific mechanism that allows RBC to be so effective? Or this is basically a spoiler alert, it is effective at treating SARS-CoV-2. But what key parameters in the mechanism does it affect that does this pharmacological effect? So we're going to be looking at two things: ATPase, which is an enzyme that hydrolyzes ATP into ADP and inorganic phosphate, and a FredBest assay to measure how is the SARS-CoV-2 helicase affected. We're going to be, we're going to be delving deeper into what that means for its antiviral properties in a few slides. Okay, so one of the first experiments that they did was a cell viability assay to determine the cytotoxicity of all 6 compounds. They measured the CC50, which is the 50% cytotoxic concentration, and the higher this value is, the lower the cytotoxicity is. So we saw that for CVS and RBC, they were the most, they had the higher values of CC50s, which means that they were the least cytotoxic, and then the gold compounds were the most cytotoxic. So for this reason, they stopped experimenting with the gold compounds and focused on bismuth. After doing this for the Vero E6 cells, they did the same for CACO2 cells, and they saw the same, basically almost the same tendencies. CVS and RBC were the least cytotoxic. Then they did plaque reduction and viral load reduction assays to determine the AC50, which is the 50% effective concentration. And the lower this value is, the higher the antiviral potency is. So we can see that for all bismuth compounds, they were pretty good as antivirals, and RBC was the best one because it had the lower EC50. They also measured the selectivity index, which is a measure of the safety and efficacy of the drug, and the higher this value is, the more safe and efficacious it is. So again, CVS and RBC were the better compounds. They had higher selectivity indexes, while the porphyrins did not have as good selectivity indexes. Next, they measured the viral load at different concentrations of each compound, and they saw that for all 4 bismuth compounds, as you increase the concentration, the viral load was significantly reduced. But for CVS and RBC, the reduction was greater. We can compare here CVS. It starts off at about 8,000 viral copies and ends at about 300. But then if you look at the porphyrins, they start at the same value of 8,000 and end at about 600, 500. So in general, it has a more reduction when they use CVS and RBC. This first row was on Vero E6 cells, and this second row was on CACO2 cells, but we can see the same tendencies in both cell lines. This is just another way to measure viral load. It's the log of the plaque-forming units, and we see the same tendencies. CVS and RBCs showed more potent antiviral activity in both cell lines. Next, they did immunofluorescence staining on Vero E6 cells, and in blue we see the cell nuclei, and in green we see the nucleocapsid protein of SARS-CoV-2 antigens. And how we interpret this is that the more green you see, the more antigens are produced and the higher the viral load is. So for the MSO, which is the control, we see a lot of green because the viral load is high. But when you add the bismuth compounds, the green fluorescence is quenched, especially so for RBC. And this graph here is just measuring the same thing, but this time it's the percent of nucleocapsid positive cells. And by seeing this reduction, we're just seeing that these 4 compounds are able to reduce the viral load, especially RBC. Next, they did a time of drug addition assay to determine at which stage of the viral life cycle the compounds exert their
mechanism. So what they did was adding the compound at different stages of the viral cell life, and this was pre-incubation, co-incubation, and post-entry. So for Bismuth TPYP, there was a suppressed virus replication during pre-treatment and co-incubation of cells. So this is the green bars, and we can see that compared to the black bar, which is the control, there is a reduction at pre-incubation and co-incubation for this compound. But then when we look at post-entry, the reduction is not as significant. So this may mean that this compound may interfere with the attachment of the virus to the cellular surface. Then for RBC, there is suppressed virus replication during co-incubation and post-entry stages. RBC is the blue bar, and we can see that at pre-incubation there isn't much reduction, but then at co-incubation and post-entry there is. So therefore, it may be a multiple target drug that acts during virus entry or early events after viral entry. CVS and Bismuth TPP function at post-entry stages. These are the orange and turquoise bars, and we can see that at pre-incubation and co-incubation, they pretty much stay the same as the control, but then at post-entry, the orange and turquoise graphs are much more reduced. So after all these experiments, they were able to identify RBC as one of the better compounds out of the 4. So they decided to use it in vivo experiments with Syrian hamsters. They administered 10 to the 4th platforming units of the virus intranasally to the hamsters, and then at 4 hours post-infection, 4 consecutive daily doses of the compounds RBC or remdesivir were injected intraperitoneally. Then they observed some clinical signs on the DMSO treated control hamsters. These were lethargy, ruffled fur, hunchback posture, rapid breathing. But then on the hamsters that were giving RBC or remdesivir, there were no clinical signs. They also measured the viral load in the upper and lower respiratory tract tissues of these hamsters. These were the nasal turbinate and lung tissues. And these 2 graphs, what they compare is viral loads. But this upper graph, it's more specific to the viral RNA, and the lower graph is measuring viral particles. But on both graphs, we see when we compare the black dots, which are the control, and then the blue triangles, which is the RBC, there is a reduction in both graphs of the viral load. They also did an experiment where they measured some cytokines and chemokines, which are messenger molecules important in the immune response. And they did this because this regulation of cytokines and chemokines is a prognostic marker for severe COVID-19. So they wanted to see if this compound, RBC, was able to affect these levels of the cytokines and chemokines. And they saw that it did. RBC relieved this regulation that was seen with the severe cases of COVID-19. And this may be due to an immunomodulatory capability of the RBC's inflammatory response and also its antiviral effects. I'm not going to go into much detail with this slide, but what they did was a histological examination of stained lung tissues. And they compared tissues that were of hamsters that were given only DMSO and some that were given remdesivir and RBC. And on the tissues that only had DMSO, there was significant tissue damage due to the disease, and this damage was greatly improved by addition of the antiviral compounds. They did another immunofluorescence staining experiment, but this time with the alveolar tissue of the Syrian hamsters to determine the antigen production and consequently the viral load, a reduction by adding RBC. DMSO is the control, and there's a lot of viral load. And then when you add RBC, it is significantly lower. This graph measures basically the same thing. Histology scores is a measure of tissue damage, and we can see that it is reduced with RBC as compared to the control.
I'm gonna be switching to present real quick. What? Sorry. Give me a quick minute. No. I have to present my whole screen because it's not letting me present the slide, the PowerPoint. Can you see my slides? Yes. Yeah. Okay. So, another experiment I did was in vitro experiments to elucidate what is the specific antiviral mechanism of RBC. So, as I mentioned, UNED collaborators showed that previous studies using bismuth-based drugs target multiple biological pathways. Basically, this is what's known as a shotgun approach. You throw something in there, and whatever sticks. And they saw that the bismuth binds to key proteins, especially zinc-containing proteins. And as we know, or as generally known in the literature, many proteins that are essential for DNA replication of coronaviruses contain zinc. And most importantly, these zinc binding domains are generally preserved throughout the whole lineage of different coronaviruses. So the main punchline is that if bismuth inactivates these proteins, this may explain the ability of RBC to suppress SARS-CoV-2 replication. And I'm not going to go into the detail of the other experiments they did, but I'm going to say this: the mode of action of bismuth works by replacing zinc. So this is known as a displacement, and we can predict this because the active site, or the main three active sites where the zincs are situated, have key cysteine residues. These are sulfur-containing residues. So these bind zinc with a specific affinity. We can predict this through hard-soft acid-base theory. But as we know, sulfide is generally softer than most acids. So since bismuth is, even though it's borderline as well as zinc, we can predict that since bismuth is, has a larger radius, it is generally softer than zinc. So we can then predict this preferential affinity for bismuth for the cysteines. So this may explain, why bismuth displaces zinc and takes over and does this mode of action. But how does this mode of action work with what specific proteins? So in general, they saw that non-structural proteins are the key or most preserved proteins in coronaviruses, and they saw that SARS-CoV-2 helicase, which is involved in basically DNA replication. So it's the protein that's involved in separating the RNA duplexes or double-stranded RNA, which I'll go a little bit more into detail. So they wanted to see, first of all, how does this, what specific mechanisms were taking place. To get an idea, they did a phosphate release assay, so they can correlate the amount of phosphate in the solution to the activity of ATPase. So this enzyme is critical in the well-being or the performance of helicase, because in order to helicase move throughout the double-stranded DNA or RNA, it needs ATP, it needs energy to move. So they wanted to see how is ATP affected throughout this inhibition. So in general, they saw through Michaelis-Menten kinetics, they saw that all of the compounds in some degree inhibit ATPase. Of course, CVS and RBC do this way more efficiently. And I'm sorry, I thought I had my pointer on. So CVS and RBC do this more efficiently because we see that this inflection point is, or this curve, or this tangent line, as we take a tangent line here, is more is steeper than for the porphyrins, the bismuth porphyrins. So we can then get an idea that if we take the 50-fold or the 50%
of relative ATPase activity, which is known as the IC50, for both of these compounds, this will be generally lower in concentration or more to the left than for the porphyrins. So RBC and CVS generally are more effective at inhibiting ATP. So lastly, as I was explaining earlier, DNA helicase is fundamental for viral replication. This protein or this enzyme unwinds a double helix by breaking hydrogen bonds between the complementary bases of double-stranded DNA, and viruses use this to basically insert their own genomic material into the host cell and produce more virus. So if we can inhibit this process, that means we inhibit viral replication, and this is what they saw. Since they saw that these bismuth compounds target various types of proteins, specifically non-structural proteins. They saw that they chose helicase because it is essential for replication. So they showed the specific proteins, but there are other proteins that this compound may inhibit or target for a specific pharmacological effect. And in general, they saw that since all these helicases contain zinc binding domains, then that in turn, the bismuth compounds will be effective at inhibiting them. And what they did a threat-based assay in which they saw that how is the unwinding of the double-stranded DNA affected while we increase the concentration of the bismuth compound. And in general, the same trend applies than the ATPase. We saw as we increase the concentration of the bismuth compounds, we see that it effectively inhibits or does not, it causes to not, we see that it does not unwind. So the DNA double-stranded helix of the DNA does not unwind. So this basically means that the helicase is not doing its job. So that means it's inhibited. So this is what they're representing in these graphs. And as well as in general, that both CBS and RBC are more efficient at doing this than both the porphyrins. And the activity for all of the compounds is inhibited up to 90%. So it's very efficient at inhibiting both of these key proteins. So this is basically a summarization of both experiments, and we can see the IC50 values, so the inhibited concentration at 50%. And for RBC has a very, very nice inhibitory concentrations. That means that it has a low concentration in the micromolar range. This is some drugs are even more potent, but these are nice values when compared to Auranofin, which is one of the comparative points that we have currently. And in general, we see that all bismuth compounds inhibit both ATPase and the DNA unwinding of the helicase. So with this in mind, we see that RBC specifically is a very good compound that may potentially be used for the treatment of SARS-CoV-19, specifically with the global shortage of other compounds like remdesivir. So as a concluding remarks, the citrate-based bismuth compounds CBS and RBC had low cytotoxicity and high antiviral potency while showing high selectivity. And RBC specifically was the most selective and potent. And RBC showed improved clinical signs in lung tissue damage caused by COVID-19. So this amelioration of damage was significant to note that RBC does have potential clinical implications in the treatment of SARS-CoV-2. So I just want to say that bismuth-based drugs are very a line of work that needs to be more explored in general. Metal-based drugs are really becoming something that researchers are taking more interest in because they have so many different purposing. So as we see, RBCs was marketed as a wholly different antibacterial agent and anti-acid, and we can see it has even implications in antiviral activity. So as we can see, metal-based drugs have a potential to impact all sorts of diseases and may be used in different areas of medicine. So these are our references, and
we'll be taking any questions. Thanks for listening. All right, thank you. So a quick question then, which is just for time. So you talked about bismuth having the potential to replace zinc. That could also be very important in terms of the ACE2 receptor. Any insight there? They did an experiment in which they saw, they were looking at how ACE2 was affected, but in general, they do not go into much depth into the ACE2 receptor. But definitely, this is something that I was thinking about specifically after the Tuesday talk. That there are other targets that this compound is currently affecting, and definitely there has to be a more systematic approach to studying these compounds and all these different protein targets, specifically these metal, zinc binding domains that most of these proteins conserve throughout the whole lineage. So although I do not have information specifically about ACE2, I definitely think that there's more to it than what limited amount of information we have from this article, which is just setting up the baseline for bismuth-based antiviral drugs. All right. Oh, thank you very much, then. All right, then. So our next presenters. So who's going to be presenting next? Okay. Ok, voy a tener que presentar toda la pantalla y llegar. Asumo que la pueden ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, but I can barely hear you. I'm going to raise my volume. All right, go ahead. Ahora, ¿me escucho mejor? Yes, clearly. Perfecto. Ok, pues buenos días, buenas tardes ya. Mi nombre es Alondra Vélez y junto con Christopher Nieves les vamos a estar presentando el artículo titulado Actividad antiviral de nanocompósitos de óxido de grafeno de plata al prevenir la entrada viral y la activación de la respuesta inmune innata antiviral. Puedes dar para atrás. Ahí. Esta es una foto del artículo y este fue realizado en el 2018 en Wuhan, en China. Primeramente debemos comenzar definiendo algunos términos. Las nanopartículas de plata son partículas microscópicas que generalmente miden menos de 100 nanómetros y contienen de 20 a 15.000 átomos de plata. Estas pueden penetrar el interior de la célula y tienen excelentes propiedades de antivirales, antifúngicas y antibacteriales. Hoy día, estas partículas son grandemente utilizadas en diferentes tecnologías, incluyendo aplicaciones diagnósticas y antibacteriales en ropa, calzado. Se utiliza para biosensores y se utiliza mucho en el campo de la medicina, ya sea en trabajos dentales, cirugía y en tratamientos de heridas. Por otro lado, el óxido de grafeno, este es un nanomaterial que a base de carbono y se sintetiza a través de la oxidación y la exfoliación del grafito. Arriba a mano derecha pueden ver su estructura y según unos estudios,
las nanohojas de óxido de grafeno con morfología de 2 dimensiones demostraron tener una capacidad inhibitoria viral debido a su estructura y a su carga negativa. El virus que va a ser utilizado en este artículo, el que va a ser estudiado, es el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Este es un virus de cadena sencilla del RNA y es de sendo positivo. Este virus es importante ya que ha tenido uno de los mayores impactos económicos en los Estados Unidos, afectando grandemente la industria del cerdo debido a que se encuentra en su carne y su contagio es por medio del consumo. Este virus actúa suprimiendo la inmunidad innata y provoca la proliferación anormal de las células B. Usualmente sigue 3 pasos, que son la entrada inicial y la penetración a la célula huésped, la replicación de síntesis y proteína y la gemación de nuevos virones. Por último, ya mis compañeros dieron una breve introducción anteriormente de lo que este concepto, pero es de suma importancia definir lo que es la respuesta inmune innata a una infección viral. Y esta es la primera línea que previene la invasión o la replicación de un virus antes de que se desarrolle la respuesta del sistema inmunológico adaptativo. En ella, los receptores de reconocimiento de patrones se utilizan para detectar componentes virales específicos y de esta manera inducen interferones del tipo 1 y otras citocinas proinflamatorias en las células afectadas y en células inmunes. Este artículo tuvo como objetivo principal unir las nanopartículas de plata y el óxido de grafeno. Como mencioné anteriormente, ambos mostraron que individualmente podían ser potenciales inhibidores antivirales. Así que ellos decidieron unirlos para sintetizar nanocompuestos de óxido de grafeno de plata y así evaluar su efecto inhibitorio en el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Bien, como les estaba mencionando mi compañera, la primera fase de esta investigación corresponde a la síntesis de estos nanocompuestos. Básicamente esto se logró mediante un método de autoensamblaje electrostático, donde las películas del óxido de grafeno fueron funcionalizadas con 2 polímeros, PVP y PDDA. Estos polímeros entonces aumentaron su solubilidad en agua y facilitaron el ensamblaje de las nanopartículas de plata en la superficie de la película. Una vez se obtuvieron estos materiales, entonces se procedió a evaluar su actividad antiviral contra el virus de PRV y PEDV, utilizando técnicas como el ensayo de inmunofluorescencia indirecta, titulación viral y análisis de Western blot. Finalmente, en el artículo también se presenta un análisis mecanístico donde se proponen 2 mecanismos de acción principales relacionados a la actividad antiviral de estos materiales. Y básicamente se encontró que estos materiales son capaces de inhibir la entrada de las partículas virales hacia dentro de la célula y en adición a eso tienen la capacidad de estimular la expresión de genes relacionados a la respuesta inmune innata, como lo son los interferones alfa. Una vez se sintetizaron los nanocompositos, estos se caracterizaron. En la figura A, B y C se muestran las morfologías del óxido de grafeno, las nanopartículas de plata y de los nanocompositos sintetizados utilizando un microscopio electrónico de transmisión. Como pueden ver en la letra C, pues aquí se confirma que una gran cantidad de nanopartículas de plata de tamaño promedio fue cargado
en la superficie de las nanohojas del óxido de grafeno, que las nanohojas es lo que se encuentra en la letra A. Luego de esto, en la figura D pasaron a hacer un espectro de UVBs de los 3 compuestos. Si observan los 3 picos, el pico de los nanocompositos sintetizados es la línea roja. Pues al observar los 3 picos y ver en el pico rojo el desplazamiento que tuvo los nanocompositos, pues aquí pudieron confirmar que la síntesis fue exitosa. Luego, en la figura E, muestran las medidas del potencial Z, que esto nos permite estudiar las interacciones electroestáticas. El potencial Z del óxido de grafeno fue aproximadamente negativo 37. Una vez esto se modificó con dimetilamonio, se puede ver cómo cambió a positivo. Igualmente, esto pueden ver que ocurrió con las nanopartículas de plata una vez fueron unidas con el óxido de grafeno. Esto nuevamente confirma la síntesis y muestra la importancia del polidimetilamonio en la formación de estos nanocompositos. Entonces, para la caracterización también fueron utilizadas las técnicas de Raman y de XRT. En la figura F pueden ver el espectro de Raman, donde aquí se encuentran las estructuras cristalinas de los nanomateriales de carbono. Entonces, para sustentar su caracterización, pues también se realizaron estudios de espectroscopía de rayos X, de fotoelectrones y espectroscopía de infrarrojos. En todos estos estudios se confirmó que la síntesis de los nanocompositos fue exitosa. Para evaluar la citotoxicidad de los nanocompositos, se realizó un estudio de viabilidad celular con la línea celular MARC 145. Esta línea proviene de los Green Monkeys y es popularmente utilizada en estudios que se relacionan con este virus. Estas células fueron cultivadas con diferentes concentraciones de los nanocompositos sintetizados, variando desde 0.5 a 8.0 microgramos por mililitro. Y estuvieron expuestas 24 y 48 horas. La tasa de supervivencia de las células fue mayor a 85%, sugiriendo que estos nanocompositos no son citotóxicos. Sin embargo, cuando se evaluó la concentración de 8.0 microgramos por mililitro, se pudo observar que la viabilidad celular bajó a un 80%. Por esta razón, los autores determinaron que los estudios de ahora en adelante, los estudios importantes se realizarían con la concentración de 4.0 microgramos por mililitro. Bien, una vez se obtuvo esta información acerca de la biocompatibilidad de estos materiales, pues se procedió a estudiar lo que sería su actividad antiviral en contra de PRSV como primer modelo viral. Y en este caso, uno de los primeros experimentos que ellos realizaron fue la curva de crecimiento de un solo paso, que básicamente este método te permite evaluar las diferentes fases del ciclo viral y te permite determinar cuál es el rendimiento de este ciclo. Es decir, te permite evaluar cuántas partículas virales o la densidad de partículas virales que se liberan tras cada ciclo. En este caso, como se puede observar en las curvas presentadas, el grupo experimental que fue tratado con estos nanocompuestos presentó una reducción notable en lo que sería la densidad de partículas virales producidas. Por lo tanto, esto implica que estos materiales entonces poseen una actividad inhibitoria del proceso de infección de este virus. Basados en estos resultados, ellos se movieron entonces a evaluar lo que es el efecto inhibitorio que podrían tener estos nanocompuestos sobre lo que sería el virus de PRSV, y para esto utilizaron la técnica del ensayo de inmunofluorescencia indirecta. Básicamente este método te permite evaluar los niveles de expresión de una proteína dada utilizando anticuerpos marcados fluorescentemente. En nuestro caso se utilizó el marcador FITC,
el cual te permite ver la proteína de interés mediante la aparición de un color verde. Específicamente en este experimento se evaluó la expresión de la proteína N del virus PRRSV, que esta proteína es de suma importancia para su integridad, ya que forma parte de su nucleocápsida, que es básicamente la cubierta que pues encierra el material genético del virus. Y pues como se puede observar en los resultados, ellos realizaron un estudio a diferentes concentraciones de los nanocompuestos y a medida que se aumentaba la concentración del nanocompuesto, la señal fluorescente verde disminuía, lo que entonces indica una inhibición de la expresión de esta proteína hasta llegar a 8.0 microgramos por mililitro, donde ya en comparación con el control no se observa el color verde, que sería el indicativo de la expresión de esta proteína. Luego de esto, ellos quisieron comparar la actividad antiviral de sus nanocompuestos con los respectivos materiales de partida, y en este caso nuevamente utilizaron lo que es IIS, que vendría siendo el ensayo de inmunofluorescencia indirecta, y Western blot. Y en este caso, como se ve en la figura a la derecha, en la parte A, el efecto inhibitorio para los nanocompuestos se ve mucho más pronunciado que en el caso de los materiales de partida, que vendría siendo el óxido de grafeno y las nanopartículas de plata a la misma concentración. Estos resultados también se confirmaron utilizando el Western blot. En la parte B se puede ver la misma tendencia, donde para los nanocompuestos la inhibición de la proteína N fue más pronunciada que para sus respectivos materiales de partida. En este caso, ellos lograron establecer una tendencia donde los nanocompuestos tienen la mayor actividad inhibitoria, luego les siguen las nanopartículas de plata y finalmente el óxido de grafeno. Esto a su vez implica que esta asociación o este ensamblaje entre el óxido de grafeno y las nanopartículas de plata produce un material con actividad antiviral mejorada. Luego de esto, para poder evaluar lo que es el espectro antiviral de estos materiales, es decir, ellos tomaron otro virus modelo, en este caso PEDV, que básicamente es otro virus a base de RNA, para evaluar entonces su actividad en contra de él. En este caso, nuevamente se utilizaron las mismas técnicas presentadas anteriormente, y en la parte A de la figura derecha, como pueden ver, se demostró que los nanocompuestos son capaces de inhibir la expresión de la proteína N en este virus también, el virus de PEDV. Y a su vez también se observó la misma tendencia presentada para el caso anterior, donde los nanocompuestos presentan una actividad antiviral más pronunciada o mejor que pues, los materiales de partida. Una vez culminaron estos experimentos para evaluar la actividad antiviral de los materiales, se procedió entonces a realizar unos estudios mecanísticos donde se propusieron dos mecanismos principales. En este caso, lo primero que ellos querían evaluar era la capacidad de los compuestos, de los nanocompuestos, para inhibir la entrada de la partícula viral a la célula. Y para esto ellos utilizaron técnicas en placa. Básicamente ellos cogieron el virus y lo trataron con los nanocompuestos por alrededor de una hora. Luego, este virus fue incubado con las células que estaban utilizando en este experimento, y como se puede ver en la figura derecha, la parte A, hubo una reducción considerable en lo que serían los PFUs, que vendría siendo cada una de esas placas. PFUs vienen siendo unidad formadora de placas, y eso indica entonces que los nanocompuestos son capaces de inhibir el proceso de entrada de este virus. En la parte B de la figura presentada,
pues ellos están evaluando la relación que existe entre la concentración del nanocompuesto con el efecto inhibitorio observado, y pues básicamente se observa la misma tendencia presentada anteriormente, donde este efecto es dependiente de la concentración. A mayor concentración de el nanocompuesto, pues mayor va a ser el efecto. En este caso se hace hincapié que la concentración de 4.0 microgramos por mililitro se observa una reducción en la densidad de las partículas virales de hasta un 40.8% aproximadamente. Finalmente, como mecanismo alterno, estos investigadores también evaluaron cuál es el impacto que tienen estos nanocompuestos en la respuesta inmune innata del organismo, y esto lo hicieron mediante la evaluación de la producción del el interferón alfa y otros genes estimulados por interferones. En este caso, como se puede ver en la figura presentada, en la parte A, el grupo control, que corresponde al grupo que no fue tratado con los nanocompuestos, presentó un nivel de expresión del RNA mensajero que codifica para el interferón alfa 5.2 veces menor al grupo experimental. Eso quiere decir que estos nanocompuestos entonces son capaces de inducir una sobreexpresión de este interferón alfa, y como pueden ver en la parte B a la F en la figura presentada, básicamente la misma tendencia se observa para el resto de los genes estimulados por interferones, donde en el grupo experimental el tratamiento con estos nanocompuestos permite lo que sería una sobreexpresión de estos genes, lo que sugiere entonces que estos nanocompuestos basados en óxido de grafeno y nanopartículas de plata son capaces de estimular la expresión de genes que están asociados a la respuesta inmunológica innata del organismo. En conclusión, pues en esta publicación se lograron sintetizar unos nanocompuestos a base del óxido de grafeno con nanopartículas de plata, que fueron caracterizadas por diferentes técnicas. Su actividad antiviral contra los virus PRSV y PEDV fue evaluada, donde se encontró que estos nanocompuestos son capaces de reprimir los procesos de replicación de estos viruses. Y un análisis mecanístico les permitió a estos investigadores proponer dos mecanismos principales para lo que sería la actividad antiviral de estos compuestos, los cuales incluyen pues, la inhibición de la entrada de la partícula viral a la célula y la regulación de la expresión de interferones alfa y otros genes que están involucrados en la respuesta inmunológica innata del organismo. Aquí se encuentra la referencia del artículo. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. All right, thank you. So I have some basic questions and then something that has to do with the mechanism. All right, so can you characterize the nanoparticles a little bit more? So I'm not sure if you mentioned the size of them and how exactly is the silver component conjugated to the actual graphene? De la primera pregunta, pues el average del tamaño de las nanopartículas era de 17 nanómetros. Si me puedes repetir lo segundo, que no lo entendí bien. So that's what they were aiming for, is something of that size, or that's just what was produced? Ellos no, en ningún momento dicen si querían un size en específico, como que ellos simplemente dicen que eso fue lo que sintetizaron.
Okay, and then how exactly, or I mean, this is a little bit hard to say, but how is the silver nanoparticle component linked to the graphene? Is it through the capping agents, and how so? Sí, básicamente ellos dicen que las nanopartículas de plata se adhieren a la superficie del óxido de grafeno mediante interacciones electrostáticas. Una vez se funcionaliza el óxido de grafeno con PDDA, este tiene una carga, como se mostró, positiva, pero las nanopartículas de plata tienen cargas negativas, por lo tanto estas interacciones entre electrostáticas entre ambos materiales ocasionan un autoensamblaje, como ellos llaman, mediante un proceso de sonicación. Okay. Adriana, did you want to ask a question or type it? ¿Me escuchan? Yes. Mi pregunta es que tengo duda, cuando ellos sintetizan el óxido de grafeno, que es un sheet, ellos primero sintetizan la nanopelícula y después la funcionalizan con PVP. Es que leí una parte que dice que ellos hacen una solución de GO y PVP y no entiendo si el ensamblaje ocurre en la solución y después se depositan, o si primero depositan el óxido de grafeno y después el capping agent. No sé si entendieron la pregunta. No, muy bien, podrías como que reformularla. Ok, es que en una parte de la metodología dice que hacen una solución que el PVP CapGO se obtiene añadiendo 80 miligramos de PVP a 20 mililitros de óxido de grafeno. So, esa es la solución que ellos depositan en el sheet. Ok, básicamente el sheet, ellos empiezan con grafeno. El grafeno, a partir del grafeno ellos hacen el óxido de grafeno. Ya esa estructura como tal tiene, pues es en forma de sheet. Ese sheet entonces es el que ellos funcionalizan, o sea, le añaden grupos funcionales, que en este caso son los polímeros PVP y PDDA, y pues en la mayoría de los casos eso se hace en una suspensión que pasa por un proceso de sonicación, y pues estas interacciones entre los polímeros y la placa viene siendo por interacciones electrostáticas. La placa tiene originalmente carga negativa y pues los polímeros tienen carga positiva. Y por eso se pega el polímero a la placa y luego la nanopartícula de plata se pega al polímero que ya está pegado a la placa porque tiene carga positiva. Ok, perfect. Gracias. All right, we're going to switch to our next presenters, although I'm going to write you guys a question for you to answer that has to do with mechanism. All right, so our next presenters. ¿Se ve? Not the presentation yet, but I see that you're sharing. All right, I can see now. Voy a ir rápido a buscar mi cargador porque no sé cuánto dure mi batería y no la estaba mirando. Bueno, anyways, no. Cuando quizá presente yo lo busco rápido. Pues nada, buenas tardes, mi nombre es Amanda Marrero. Voy a estar presentándoles con mi compañera Kicha Fernández el artículo que escogimos. Es un review article y se llama Antiviral Activities of Copper Ions in Viral Prevention, Replication, RNA Degradation, and for Antiviral Efficacies of Lytic Virus, ROS-Mediated Virus, y copper chelation.
Ok, a modo de introducción, primeramente, de manera general, el cobre es un metal esencial que tiene varias funciones en el cuerpo humano. Específicamente, una de las funciones principales en el metabolismo es en la cadena transportadora de electrones. En este caso, una metalenzima que contiene este metal, la citocromo C oxidasa mitocondrial, es el aceptador final de electrones en esta cadena. Y está requerida para la producción de ATP aeróbica, y por eso es que en este caso vemos una de las importancias de este metal, porque en la producción de energía. Ahora, dicho esto, se observa que el cobre tiene la habilidad de reducirse y oxidarse cambiando entre sus estados de oxidación +1 y +2. Por eso es bien importante que estas dos especies estén presentes simultáneamente para que pueda ocurrir ese intercambio electrónico. Esta propiedad va a ser bien importante porque más adelante vamos a estar explicando su importancia con respecto a sus propiedades antivirales. Ahora, respecto a las propiedades antimicrobianas de este metal, esta se basa en esta habilidad de reducir y oxidar, intercambiando entre estos dos estados de oxidación como mencionado. Ahora, esta propiedad de redox permite catalizar la producción de radicales de hidróxido a través de las reacciones Haber-Weiss y las reacciones de Fenton, que se muestran aquí como las reacciones 1 y 2 respectivamente. Esta formación de radicales es importante ya que al tener un electrón libre son muy reactivos y tienden a captar un electrón de alguna molécula estable con el fin de alcanzar esa estabilidad electroquímica. Y una vez que ese radical libre ha conseguido sustraer ese electrón que necesita, se estabiliza, pero la molécula que lo cede se convierte a su vez en un radical libre. Es como una especie de cadena, por eso más adelante vamos a ver que más específicamente esta reacción en cadena. Y de esta manera puede destruir la célula eventualmente. Amanda, you can go on to the next slide. Ok, en este caso, los virus están compuestos por ácidos nucleicos, ya sea ADN o RNA, proteínas y lípidos. En lo que respecta a las determinaciones de las estructuras de estos virus y de las proteínas virales, en la reacción de las enzimas de cobre, estas se obtuvieron mediante la cristalografía de rayos X, por lo que son de suma importancia en varios aspectos del ciclo de vida viral, como son el reconocimiento celular receptor, la entrada viral, la transferencia de ácidos nucleicos, es decir, el ARN y el ADN, polimerasa, y la replicación del genoma. Para hablar un poquito de la toxicidad de este metal también contra el virus, esta puede considerarse como una regulación del metabolismo que vamos a ver más adelante cuando estemos hablando del mecanismo antibacteriano. Ahora, para de manera general describir los objetivos de este artículo, esto incluyen describir los mecanismos bacteriolíticos de las soluciones de los iones de cobre 2 positivo frente a las bacterias gram negativas y gram positivas, que en este caso van a ser E. coli y Staphylococcus aureus respectivamente. Otro objetivo es que vamos a hablar la homeostasis de cobre en la interacción de huésped virus durante la infección viral. Y por último, se va a caracterizar que el cobre y los complejos de este metal tienen beneficios antivirales por medio de las especies de oxígeno reactivas que se hablaron anteriormente. Ahora, también se va a hablar de los complejos de cobre y de la quelación de este metal, y todo esto pues lo vamos a discutir con más detalle. Próximo slide. Ahora, aquí se realizaron varias pruebas de susceptibilidad antibacteriana frente a las bacterias mencionadas E. coli y S. aureus. La susceptibilidad bacteriana en este caso la vamos a definir como cuán propensa es la bacteria a los efectos del agente antimicrobiano. Los resultados de estas pruebas se muestran en esta tabla que podemos ver,
Está dividido en dos, pero es porque en la primera parte vemos los resultados para E. coli, la bacteria gram negativa, y Staphylococcus aureus, que es la bacteria gram positiva que se estuvo evaluando. Aquí se midió lo que se conoce como el MIC, por sus siglas en inglés, que es la concentración mínima inhibitoria. Para el caso de E. coli, estas fueron tratadas con soluciones de cobre en su estado más 2, cuyas concentraciones variaban entre 0.10 a 50 miligramos por litro. Y el MIC en este caso resultó ser de 50 miligramos por litro. Sin embargo, para el caso de la bacteria gram positiva, S. aureus, esta fue tratada con nitrato de cobre en un rango de concentración de 78 a 1350 miligramos por litro. Y su MIC fue de 625 miligramos por litro. Dicho esto, basado en estos resultados, se concluye que el cobre en efecto fue eficiente como antimicrobiano. Yo busqué un poquitito más de información para ver si se habían estudiado otros metales como agentes microbianos y encontré que se ha estudiado el acero inoxidable, pero este metal no exhibió las mismas propiedades antimicrobianas del cobre, así que en este caso una de las propiedades que hace en especial a este cobre, como mencionamos, es su capacidad para oxidarse y reducirse, cambiando entre sus estados 1 y más 2. Y esto tiene que ver con su mecanismo bacteriolítico. El mecanismo bacteriolítico de estos iones... no, todavía. Gracias. Para hablar un poquito del mecanismo, este actúa rompiendo la pared celular de la bacteria gram, en el caso de la bacteria gram negativa. Y en el caso de la gram positiva, lo que hace es causa daños en la enzima de síntesis del peptidoglicano, que son las encargadas de sintetizar esa pared celular, y por eso hace que la bacteria no pueda sobrevivir. Próximo slide. Aquí en esta parte quería... Perdón. No te preocupes. Aquí en esta parte quería hablar un poquito del metabolismo de cobre. En este caso, el cobre es absorbido por las células intestinales y almacenado en una forma que no es tóxica. Y se exporta de los enterocitos, que son las células epiteliales presentes en los intestinos, a la sangre por medio de la cobre ATPasa, que la vamos a llamar ATP7A. Y se transporta al hígado, que es el principal órgano responsable de la homeostasis de este metal. En los hepatocitos y otras células, el cobre es absorbido por el transportador de cobre 1, que vamos a llamar CTR1. Y en el citoplasma se une a las proteínas chaperonas específicas del cobre, que vamos a ver dos de esas proteínas importantes, que es CCS, que vamos a llamar así, CCS, y COX-17. Estas dos chaperonas lo que hacen es guiar el cobre a la mitocondria, lo que es importante para la cadena transportadora de electrones, como mencionamos. Ahora, disrupciones en este metabolismo de cobre pueden ser perjudiciales, y esto lo vemos en la enfermedad de Wilson, resulta en la acumulación de cobre en el hígado, cerebro y riñones, en varios órganos en general. Y en las clases anteriores aquí hemos visto varias terapias para el exceso de metales, y una de estas era el uso de agentes quelantes, como lo es la D-penicilamina. Más adelante se va a hablar un poco más de esto, un poquito más específico. Próximo slide. Ok, yo les voy a estar hablando de la desactivación de los virus por las nanopartículas de óxido de cobre y la inactivación de estos virus también en las superficies de cobre. Pues cobre tiene propiedades virucidales, que eso es que inactiva los virus. Entonces, se probó que el óxido de cobre tiene la capacidad de reducir las infecciones de títulos de un panel, o sea, decían el artículo, de un panel de virus
cuando fueron insertados en cultivo y que sin importar si estos tenían envoltura o no envoltura, eran ADN o ARN de cadena simple o doble, y que por eso se sugería que se podía usar cobre, el óxido de cobre que diga, para desactivar los virus infecciosos encontrados en suspensiones que podrían ser filtradas. También en el artículo, como encontraron este hallazgo, ellos sugerían o proponían que se podía hacer no recuerdo la palabra, pero es en español, pero en inglés es impregnation de el óxido de cobre en mascarilla y esto permitiría que, o sea, esto le daría propiedades biocidales al virus de la antiinfluenza, porque se estaba también estudiando el virus de la influenza. También por otro lado, ellos mencionan el fenómeno de muerte por contacto de bacterias, levaduras y virus en superficies metálicas de cobre. Se mencionó que los iones cúpricos pueden inactivar hasta 5 virus, ya sea, como les mencioné hace un momento, con o sin envoltura de cadena de ADN o ARN simple o doble. Y esta actividad virucidal se mejora cuando se añade peróxido a estos iones de cobre. Se probó también que las nanopartículas del óxido de cobre reducen la bacterial population y la aplicación de los virus cuando se liberan estos iones cuando es necesario para la óptima destrucción, porque estos nanopartículas de óxido de cobre son usadas como catalíticos y semiconductores. Por eso ellos mejoran la capacidad de las nanopartículas para reducir estas poblaciones bacterianas y llegar a la destrucción óptima de los virus o de las partículas. También se mencionó en este artículo que la dosis de... también se menciona en este artículo, se me olvidó mencionarles, que esta imagen, no sé si ven mi cursor, es una imagen de nanopartículas del óxido de cobre, que puedo encontrar en otro de los artículos que hacía referencia a mi artículo, para que tengan una idea de cómo se verían las nanopartículas de óxido de cobre. Pues como les estaba diciendo, pues se mencionó que una dosis menor de 400 ppm en los tratamientos que utilizan las nanopartículas de cobre son seguras, mientras que dosis mayores a 400 ppm pues son tóxicas y su inhalación podría desarrollar la enfermedad que se llama fibrosis pulmonar. También se estudió el efecto de las nanopartículas de cobre 1 o 1 más y mostraron actividad inactivadora del virus de la influenza, H1N1 y el de tipo A, por lo que se podría aplicar a filtros y también mascarillas, como pues, les estaba mencionando ahorita con las otras nanopartículas. También ellos estudiaron las nanopartículas de oro y sulfuro de cobre, que en esta imagen que está aquí, pues es otra que pude conseguir de más o menos cómo se ven esas nanopartículas de oro y sulfuro de cobre. Y pues estas nanopartículas mostraron efectos virucidales eficaces contra el norovirus humano, donde la degradación de la cápsida viral y el daño de la cápside de la proteína parecen ser el mecanismo asociado para la inactivación de esos virus. Para la inactivación del virus en superficie de cobre, se mostró que la velocidad de inactivación del norovirus en dry copper alloy surfaces, que esas son aleaciones
no puedo hacer la traducción en mi mente ahora mismo. Pero ajá, que fue muy rápida y fue proporcional al contenido que tenía de cobre, esa muestra. Para la... también otra cosa que se me había olvidado. También que se estudió que para el virus de la influencia, mostró que las superficies de cobre se reducen significativamente cuando el número de partículas del virus, cuando se estudia la influencia, se mostró que en las superficies de cobre, estas reducen el número de partículas significativamente. Y pues que estas alteran al ADN mediante el enlace y la reticulación entre las hebras del ADN y dentro de ellas también. Ahora sí, para la prevención viral, ellos estudiaron las aleaciones metálicas y ellos descubrieron que estas podrían destruir los virus. También, las superficies de cobre se demostró que destruir. Hablo de que se demostró, pero como les estaba diciendo, es un review article, so no me dieron exactamente la experimentación ni nada, so, por si acaso, para que sepan eso. Pero pues se habló de que destruyeron el genoma del virus y su cápsida. Por esto se pueden usar para prevenir viruses en los ambientes, es decir, como que ellos daban ejemplos de que estas surfaces de copper se podían poner en las puertas, en las manecillas de las puertas, en los pasamanos que todo el mundo toca. Para la replicación, pues hice este diagrama en el que, pues, primero la replicación consta de que el encuentro del virus y el target cell en la membrana plasmática. Luego, el virus hace binding y entra a los receptores para iniciar la infección, que durante la infección el virus se sobreverte en los lípidos y ocurre la señalización de lípidos para que entre y se trafique el virus. Después pasa que una vez la infección comienza y los genes virales son expresados, pues se empieza empieza la reprogramación de los lípidos, la reprogramación de la síntesis de lípidos y la remodelación de la distribución de estos lípidos, la cual promueve la replicación viral, el assembly y el egress, que es la salida del virus. Pues ellos en el artículo, ellos encontraron que porque estoy en otro estudio, ellos estaban pues estudiando la replicación y utilizaron 2 ligandos, que fue el ligando el que muestro aquí, que es de copper GiNOH2, y otro que era lo mismo, el copper GaNH2. Pues ese ligando fue el único que logró inhibir este efecto, y ellos dijeron que esto era dado a que ese ligando estaba ubicado en el espacio extracelular y que ese era el mejor compartment específico para cobre 2+, por lo que inhibe la fusión entre el viral envelope y la membrana celular.
ahora les voy a hablar del DNA y RNA cleaving y degrading activity, pues ellos empiezan en esta parte hablando de que You guys have 2 minutes remaining? ¿Perdón? You have 2 minutes remaining. Okay. Pues, ellos empiezan hablando de que resveratrol es un polifenol vegetal y que es conocido para reducir cobre de cobre 2 a cobre 1, generando especies que se oxidan, ROS species. Y que, esto hace que se adhiera el plásmido del ADN. Pues cuando ellos estudiaron el plásmido, la actividad de R, que es el polifenol, con cobre, aumentó progresivamente cuando el radio, también el radio de R a cobre también aumentaba. La concentración de cobre, pues, fue reducida con respecto a la concentración de resveratrol, y que nada, para el cleavage del plasmid DNA, ocurrió a un low molar radio, y para la degradación ocurrió a higher molar concentration radius. Ya terminé ahí. Nada, aquí ellos hablaban de que el coronavirus 229E fue inactivado en aleaciones de cobre que usaban, no me acuerdo el nombre de las braces en español, pero esos son también aleaciones de cobre y zinc, y fue bien efectivo para concentraciones bajas de cobre 1 y 2, y esto ocurrió, pues esto llevó a la inactivación de los virus. Esta inactivación fue rápida y fue irreversible porque hubo una destrucción del RNA, y pues fue un daño masivo. All right, so I'm going to have you guys go to slide number 14 for a time and end with the slide number 14, please. Okay, with this one, please. Ok, aquí yo lo que quería hablar era de la estructura de estos quelatos que hablamos al principio. Estos quelatos de cobre tienen propiedades antigiogénicas y antineoplásticas. Yo tenía una imagen, pero como no solamente era relevante para cuestiones de cómo se verían estos quelatos, el número de coordinación de estos quelatos, en este caso, usualmente es 4. Y la estructura es parecida más o menos a la de la porfirina que vimos a principios de clase. Es una estructura más o menos similar, con sus ciertas distorsiones en ciertas ocasiones. La relevancia que quería traer aquí es que es súper importante la manera en la que se encuentra el cobre en el cuerpo humano, porque se puede encontrar almacenado en el hígado y se puede encontrar como estos quelatos. Realmente en esta tabla lo que muestra es un resumen de la actividad antiviral de los iones de cobre más 2. Y por eso es que era importante hablar de la estructura de esos quelatos, ya que específicamente el cobre en esa forma de quelato es la forma, por decirlo de alguna manera, es la forma activa que tiene estas propiedades. También la otra manera en la que se puede encontrar es como cofactores en la enzima. All right, thank you. So a quick question to you guys. So a lot of this has to do with the ability of copper to be redox active. So you're, to some extent, you're going through redox cycling, copper 1, copper 2. So Amanda made a point that they didn't really talk about the specifics of mechanisms given that delivery, but we can think a little bit based on course information.
why is it possible that this redox capacity of copper might have an effect that is degradative for the protein shell, the capsid? What can we think based on course information that might be happening there? Ok, basado realmente en la información del curso, nosotros vimos que esta especie reactiva de oxígeno, pues naturalmente pueden ser dañinas para nosotros también, pero para los virus también. Por eso es bien importante, por eso quería hablar del metabolismo de cobre y de la homeostasis, porque es importante que estas se encuentren en niveles súper bajos para que solamente tengan esos efectos beneficiosos, porque a niveles más altos pues pueden ser más perjudiciales. Y básicamente el mecanismo es que esa reacción es como una reacción en cadena, como vimos en los primeros slides, en el slide número 2 que vimos las dos reacciones. Y así es como se destruye la cápsida del virus y la pared celular bacteriana. Okay, thank you. One thing I want to point out to you guys, be careful with some of your titles. So slide number 5 has a misnomer. You're talking about homeostasis, but you have a title that talks about host viral interaction, which is not what you guys show there. So just for purposes of presenting your material, be careful with your selection of titles. All right then. Well, thank you everyone, and have a great weekend. Remember that you do have the first draft of your review articles due next week. Any questions, do let me know. All right, take care everyone. Gracias, buenas tardes. Igual.